Querido Señor, queremos invitarte para que tú presidas este servicio de adoración que con cariño te brindamos. Queremos, Señor, que tú estés con cada uno de los asistentes, así que háblanos, pues te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, amén. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abras entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, su perdón te otorgará. Ábrele, ábrele, oh pecador, ábrele al amante salvador, ábrele, hoy te ofrece salvación del pecado, el perdón saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar, ábrele, no le obligues a marchar, ábrele, qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Bueno, damos las gracias a Mavi por el bonito canto que nos ha ofrecido. Quiero decirte que tienes una voz muy dulce, muy agradable de escuchar. Así que gracias. También doy las gracias a Patricia por las notas musicales del piano. Mi mujer siempre me recuerda, no se te olvide de agradecer a los pianistas. Y ahora ya no se me olvida. Un saludo cariñoso para todos los que habéis venido a este lugar. Y también para los que nos están observando desde sus casas. Y aunque el saludo lógicamente es para todos, yo quiero dar un saludo muy especial a uno de los hermanos más veteranos que tenemos en la iglesia y que no ha podido venir desde la pandemia, que es nuestro hermano José Soler. Así que nos sentimos felices de poderte tener entre nosotros y deseamos que te encuentres como siempre en tu casa, porque es tu casa, y que todos podamos disfrutar de algo tan bonito como es cuando se abre la palabra de Dios. Sabéis que los momentos que estamos viviendo no son fáciles para nadie. Problemas económicos, problemas de salud, problemas de otras índoles. Y sabéis que una de las palabras que más se repiten, sobre todo en el Nuevo Testamento, es confiad. Confiad. Jesús lo recalcó diciendo,
en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cuando te encuentres mal, en cualquier sentido, soledad, angustiado, incertidumbre, dudas, preocupación, acuérdate, en lugar de centrar tu pensamiento en el problema, levanta tu rostro hacia el cielo y di: Señor, yo confío. Y cuando el creyente dice estas palabras, el Señor responde. ¿De qué os voy a hablar en esta mañana? Bueno, por lo menos lo que voy a intentar es que sea un tema didáctico, enriquecedor y bueno para todos nosotros. El tema que quiero presentaros es este: ¿cómo deberías ser tú? Y me gustaría comenzar con un concurso bíblico, pero un concurso bíblico muy especial, porque las 4 preguntas que te voy a hacer son dificilísimas de responder. ¿Y por qué voy a hacer preguntas difíciles? Porque las preguntas fáciles solamente tienen la capacidad de mover la turbina de la memoria, mientras que las preguntas difíciles tienen la capacidad de mover la turbina de la reflexión. Y eso es lo que yo quiero hacer con vosotros y conmigo, que reflexionemos todos juntos. Hay otra cosa que quiero deciros. Aunque las preguntas que os voy a hacer son muy difíciles, vosotros no tenéis que preocuparos, porque no tenéis que responderlas. Lo único que tenéis que hacer es oír, leer y pensar. Nada más. Así que relajaros. No pasa nada. ¿Estáis preparados? ¿Podemos comenzar con la primera pregunta? Y yo ahora me imagino que tu cerebro dirá: ¿y qué pregunta es esa que el pastor dice que es muy difícil de responder? Vamos a ver. ¿Cuántas personas se mencionan por nombre en la Escritura? Vaya pregunta más difícil de responder, porque son tantísimas las personas que se mencionan, que no hay nadie que se haya entretenido en contarlas. Pero ¿sabéis que hay una pregunta que no podemos pasar por alto? Y la pregunta es: ¿por qué la Biblia menciona a tantas personas por nombre? Pero yo no voy a responder a esta pregunta, lo dejo para vuestra reflexión. Segunda pregunta. De entre todas las personas que menciona la Escritura, en tu opinión, ¿quién es la que más destaca? La que más sobresale. Y abajo veréis que hay entre paréntesis 2 nombres, Jesús y Adán. Eso significa que estos 2 nombres no entran, están fuera. Así que yo repito la pregunta. De entre todos los nombres o personas que se mencionan en la Escritura, en tu opinión, ¿quién es el que más o la que más destaca? El que más o la que más sobresale. No es fácil tampoco de responder esta pregunta. Tercera pregunta. ¿Tú sabrías decirme cuántos profetas menciona la Escritura? Y esta pregunta requiere una aclaración. En la Escritura tenemos profetas que dieron mensajes y que recogieron su mensaje en un libro. Pero en la Biblia hay profetas que dieron su mensaje, pero no recogieron su mensaje en un libro. Y la pregunta abarca a los 2 tipos de profetas, a los que escribieron y a los que no escribieron. Así que repito la pregunta. ¿Sabrías decirme cuántos profetas menciona la Escritura? Y también es dificililla, porque nosotros retenemos a los profetas que escribieron algo y lo reflejaron en un libro, pero los que no escribieron no lo retenemos. Cuarta y última pregunta. De todos los profetas
que se mencionan en la Biblia, en tu opinión, ¿quién es el más importante? Se las trae. Bueno, a mí me gustaría hacer ahora lo siguiente. De las 4 preguntas que yo os he planteado, me gustaría que centraseis vuestra atención en 2. En la segunda y en la cuarta. Es decir, tú, ¿a quién pondrías en el podium de toda la gente que se menciona aquí en la Biblia? ¿A quién colocarías en el podium y le darías la medalla de oro? Y de los profetas, ¿a quién subirías en el podium y le darías la medalla de oro? Y sabéis que a la hora de responder esta pregunta, a tu cabecita pueden venir 2 cosas. La primera cosa es que no se puede decir un nombre, porque dependiendo del criterio que utilicemos, elegiremos a uno o elegiremos a otro. Y la segunda cosa que puede venir a tu cabecita es: estas preguntas están mal hechas porque Dios no funciona de esta manera. Bueno, es posible que tú te digas esto y prefieras no responder estas 2 preguntas. En todo caso, permitidme que yo responda. Y tú simplemente opines. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿A quién le damos la medalla de oro? Le subimos al podium en el primer lugar de todos los personajes que se mencionan en la Biblia. Y yo te respondo, ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y a quién le damos la medalla de oro y le subimos al podium, pero bien elevado, de todos los profetas que menciona la Biblia? Y yo te respondo, a Juan el Bautista. Y es posible que tú ya sepas por dónde van los tiros, porque quizás te habrás dado cuenta que estas respuestas no son mías, sino son las respuestas que Jesús pronunció de Juan el Bautista. ¿Sabéis que cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo 2 declaraciones sobre Juan el Bautista? La primera la recoge Mateo y la segunda la recoge Lucas. Fijaos lo que dijo Jesús: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y Lucas, mira cómo lo recoge. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y ahora observa bien estas 2 declaraciones. Mira, yo te las pongo en recuadros. Tengo que apuntar para allá. Yo te las pongo en el recuadro. Fíjate bien en estas 2 declaraciones. Y yo ahora te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con ellas? Te lo voy a decir de otra manera. Tú, cuando lees este texto, tú dices, el personaje más importante de la Biblia, Juan el Bautista. Vamos, sin duda. El profeta más grande, Juan el Bautista. ¿Tú dices eso? Te lo voy a decir de otra manera todavía. Cuando yo pregunté esto antes, ¿te vino a la memoria Juan el Bautista? ¿O tú en realidad esto lo crees porque lo dijo Jesús y lo aceptas porque lo dijo Jesús? Permíteme que yo te diga lo que opino. Cuando yo leo estas 2 declaraciones, yo me quedo sorprendido. ¿Y por qué me quedo sorprendido? Porque yo no las veo. A mí me dicen, mira, de todos los personajes de la Escritura, el más importante es Juan el Bautista. Y yo me quedo así sorprendido y digo, wow, pues ni se me había pasado por la cabeza. Y si alguien me dice, ¿y el profeta más grande? Bueno, que yo no supiese que Jesús lo dijo, es Juan el Bautista. Y me quedaría sorprendido también. Y pues yo no lo veo. Quiero que quede clara una cosa. Yo no estoy contradiciendo a Jesús, porque la vida me ha enseñado que Jesús siempre tiene razón. Así que yo no estoy contradiciendo. Lo único que estoy diciendo es que yo no lo veo. Yo podía engañaros y engañarme. Sí que lo veo. Pero yo no lo veo. Y porque no lo veo, esto ha dado lugar ¿a qué? Al sermón que quiero presentaros en esta mañana. Así que he analizado este tema. Y fijaos a las conclusiones a las que he llegado. Lo primero que me gustaría hacer es explicaros los motivos por los que yo no veo
que Juan el Bautista sea el mayor de todas las personas que se mencionan en la Escritura o el mayor de todos los profetas que se mencionan en la Escritura. Y voy a hablar de 3 motivos. Primer motivo a considerar. ¿En qué sobresalía Juan el Bautista? Porque si él es el mayor de todos, ¿sabéis que las personas que son las campeonas siempre sobresalen por algo? Así que yo me he dicho, ¿en qué sobresale Juan el Bautista para que sea el mayor? Y entonces yo me he planteado lo siguiente. ¿Es que quizás Juan el Bautista sobresale en sabiduría? Y yo me decía, no, en sabiduría no. En sabiduría sobresale Salomón, pero no Juan el Bautista. Bueno, quizás sobresale en hacer milagros. Y yo me dije, no, porque en hacer milagros sobresale Elías, pero no Juan el Bautista. Bueno, quizás a lo mejor sobresale en su paciencia. Y yo me dije, no, en la paciencia sobresale Job, pero no Juan el Bautista. Bueno, quizás sobresale en las proezas. Y dije, no, en las proezas sobresale Moisés, pero no Juan el Bautista. Bueno, pues a lo mejor sobresale en fe. Y me dije, no, porque en fe sobresale Abraham, pero no Juan el Bautista. Y entonces yo me dije, entonces ¿en qué sobresale Juan el Bautista? Y el problema es que dije, es que no encuentro que sobresalga en nada. Primer elemento. Vamos a ver lo segundo que quiero analizar. ¿Quién era Juan el Bautista? Si tú tuvieras que definir la personalidad de Juan el Bautista, ¿tú cómo la definirías? Que es una persona extraña. Hoy diríamos que es raro. Juan el Bautista era raro. ¿Y por qué? Vamos a verlo. Vamos a mirar en cuestión de cómo se relacionaba con los demás. Y cuando yo voy a la Escritura, ¿qué me dice? Era un solitario. Ya desde niño le llevaron al desierto y no se relacionaba con nadie. Es decir, Juan el Bautista no jugó con los niños de su edad. Juan el Bautista no se relacionaba con la gente mayor, sino que vivió aislado en el desierto. Y uno dice, pues eso en principio no es bueno. Segundo, ¿qué me decís de su forma de vestir? Se vestía de una forma muy extraña. ¿Sabéis que Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote? ¿Y sabéis cómo se vestían los sacerdotes? De blanco. ¿Y por qué? Porque representaban la santidad y la pureza de Dios. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? De oscuro, piel de camello y además una piel tosca. Y uno dice, ¿pero por qué vestía así? ¿Qué podemos decir de su alimentación? La Biblia dice que se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Algunos estudios de teología dicen que la palabra que se traduce como langostas tendrían que ser algarrobas. No vamos a discutir si era esto o lo otro. Nos quedamos con el término que dice la Biblia: se alimentaba de langostas y de miel silvestre. ¿Tú sabes lo que suponía eso? Que Juan el Bautista no podía invitar a su casa a nadie y que nadie le podía invitar a comer a Juan el Bautista. Porque tú imagínate que invitaba a alguien y le ponía un plato lleno de ¿qué? De langostas. Y la gente miraba y decía, ¡qué asco! Yo esto no lo como. Y Juan el Bautista dice, pues no hay más. Esto es lo que hay para comer. O imagínate que le invitan a él a comer y le ponen paella. Dice, yo de esto no como, yo como langostas. Pues aquí en casa no tenemos langostas, pues me voy. Tú te das cuenta de la situación, pero luego fíjate, ¿qué podemos decir de su forma de hablar? Si tú tuvieses que definir la personalidad de Juan el Bautista, ¿qué dirías? ¿Que era una persona tranquila, reflexiva, prudente, comprensiva? ¿O que era una persona impetuosa, nerviosa, exigente y que le gustaba la discusión? Fijaos que cuando él estaba bautizando, la cosa más bonita que hay, y de pronto llegan, ¿quién llega? Algún saduceo y algún fariseo. Y entonces Juan el Bautista, que le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oye, en lugar de decir, amén, gloria a Dios,
que habéis sido valientes para venir a este lugar. Les dice, generación de víboras. Y esto me hace pensar en una cosa. Imaginad que nosotros estamos en una ceremonia bautismal e invitamos a Juan el Bautista, porque bueno, vamos a imaginar que vive en nuestra época, y a los catecúmenos les dice generación de víboras. Yo pregunto, ¿qué pasaría? ¿Cuántos seguidores tendría Juan el Bautista? Tercera cosa, por lo que yo no veo que Juan el Bautista sea el mayor de los mayores. Si nosotros comparásemos a Juan el Bautista con Jesús, ¿qué podríamos decir? ¿Que eran iguales, algo diferentes o muy diferentes? ¿Qué? ¿Qué decís? Muy diferentes. Mirad, vamos a utilizar el mismo perfil que hemos utilizado para Juan el Bautista. Por ejemplo, en el tema de las relaciones con los demás, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Era un solitario? No. A Jesús no le gustaba la soledad. De hecho, fijaos, ni siquiera cuando estaba solo vivía solo. Vivía con sus discípulos. Y cada día que hacía, iba a ver gente. No, la soledad no. Siempre con la gente. Segundo, su forma de vestir. ¿Sabéis? Jesús vestía muy bien. Era muy elegante. ¿Y vestía con qué color? Con el blanco. Y fijaos si era buena la calidad de su ropa, que cuando le crucificaron, sabéis que les crucificaban desnudos, cuando le quitaron la ropa, en lugar de echarla a la basura, todos los romanos dijeron, eso me lo quedo yo, no, eso me lo quedo yo, no, para mí. Así que tuvieron que echar suertes. Fijaos cómo vestía Jesús. Tercero, en su alimentación, Jesús comía de todo lo que se podía comer. ¿Qué ocurría cuando alguien le invitaba a comer? Jesús se apuntaba. Por eso a Jesús, como le llamaban, comilón y bebedor. Porque no se perdía una. Así que si alguien decía, oye, ¿tú quieres venir a comer a mi casa? Claro que quiero, voy para allí. Su forma de hablar. ¿Cómo hablaba Jesús? De la boca de Jesús nunca salió una palabra hiriente. Nunca salió una palabra con el fin de hacer daño y decirte chinchas. Jamás. De las palabras de Jesús eran tan bonitas y tan buenas que dice el comentario del Espíritu y Profecía que la gente solamente buscaba escucharle, porque escuchándole su vida se recreaba. Se regeneraban, salían con ánimo, con ilusión, con alegría. Así es como Jesús empleaba las palabras. Así que, ¿qué tenemos que decir? Si comparamos a Juan el Bautista con Jesús, que eran muy diferentes. No simplemente diferentes, sino muy diferentes, totalmente contrarios. Y ahora fijaos. Volvemos a las dos declaraciones de antes. ¿Sabes que estas dos declaraciones que hizo Jesús nos pone delante de dos planteamientos diferentes? Primer planteamiento. Si Jesús dijo que Juan el Bautista era el mayor de todos los hombres y era el mayor de todos los profetas, sin duda que tenía razón. Porque Jesús nunca se equivocó. Así que, por un lado, primer planteamiento, si Juan el Bautista, Jesús dijo que era el mejor de los mejores, es que era el mejor de los mejores. Segundo planteamiento, cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿qué ocurre? Y leemos todo lo que se dice de Juan el Bautista, el problema es que nosotros no vemos lo que Jesús dijo que Juan el Bautista era. No lo vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que la Escritura guarda silencio y no dice cómo era realmente Juan el Bautista. Así que cuando tú ves las declaraciones de Juan el Bautista, la Biblia no pretende describir cómo era Juan.
Por eso tú no ves. Por eso cuando Jesús hizo esas 2 declaraciones de Juan el Bautista, si somos sinceros, a todos nos sorprenderán, porque pues yo no lo diría. La Biblia no dice quién era Juan y cómo era él. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues tenemos que recurrir a lo que Jesús dijo a todos los que se acercasen a este libro, a su palabra. ¿Y cuál es esa declaración? Escudriñad las Escrituras. Jesús lo que estaba diciendo es, no os conforméis con una lectura superficial de la palabra de Dios. Porque si tú simplemente analizas la Escritura desde la superficie, tú no vas a ver muchos mensajes que Dios intenta darte. Para descubrir el mensaje de Dios, tú tienes que profundizar. Y desde abajo empezarás a ver lo que desde arriba no se ve. ¿Tú te das cuenta? Ver. A veces ese es el verdadero problema que tenemos los creyentes, que no vemos. Y preparando este tema, oye, descubrí un pensamiento que va, se dice como anillo al dedo, cuando el anillo va al dedo, claro. Fijaos, para ver hay que saber mirar, porque si miras donde no tienes que mirar, nunca verás lo que hay que ver. Oye, yo cuando leí eso dije, oye, pero ¿quién ha escrito esto? Pues anónimo. Vamos a leerlo otra vez porque tiene una profundidad increíble. Para ver, hay que saber mirar. Porque si miras donde no tienes que mirar, nunca verás lo que hay que ver. Bueno, ¿de qué nos habla este texto, este pensamiento? De que las palabras nos traicionan. Las palabras nos traicionan. Mira, aquí abajo, en este mundo, cuando tú escuchas a alguien decir, este es el más importante de todos, este es el más grande de todos, ¿tú sabes lo que hacemos todos? Mirar para arriba. Todos miramos para arriba. ¿Por qué? Porque si es el mejor, si es el mayor, si es el más importante, quiere decir que él hace cosas que no hacen los demás, sobresale en algo. Lo curioso es que cuando vamos al reino de Dios, las cosas funcionan de otra manera. Es decir, que cuando se dice que alguien es el más importante o el más grande, no hay que mirar para arriba, hay que mirar para abajo. ¿Y por qué hay que mirar para abajo? Porque Jesús lo dijo así. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Así que si tú quieres ver en qué consiste la grandeza de Juan el Bautista, tú nunca la verás si miras para arriba. Pero cuando tú miras por abajo, ¿qué es lo que vas a descubrir? Vas a descubrir en qué consiste la verdadera grandeza de Juan el Bautista. ¿Y en qué consiste su verdadera grandeza? En su pequeñez. ¿Lo has oído bien? En su pequeñez. Por eso, si tú miras por arriba, a ver en qué sobresale, que es lo que yo hacía al principio, es normal que tú no veas nada, porque estás mirando mal. Para ver la grandeza de Juan, no tienes que mirar así, tienes que mirar así para abajo. Y ahora fijaos lo que vamos a descubrir. Vamos a empezar a mirar no en la grandiosidad humana, sino en la grandiosidad divina. Esta es una declaración, si tú vas a Juan 5:35, es la declaración que Jesús hace de Juan el Bautista. Y dice, Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Y es posible que tú digas, vale, no me dice mucho. Atención, la palabra que se utiliza para traducir antorcha es lignos. ¿Y sabes cuál es la traducción más exacta de esa palabra? Mecha. Así que Jesús lo que estaba diciendo es que Juan el Bautista era una mecha. ¿Y cuál es la característica de una mecha?
que se hace para consumirse y su vida es muy corta. Y entonces eso ahora aplícalo a Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en este mundo, ¿para qué? Con una mecha, con un propósito, anunciar que Jesús era el Cristo. Y cuando eso lo hiciese, ¿qué tenía que pasar con él? Se acabó, se acabó. Por eso Juan el Bautista vivió una vida tan corta, apenas 30 años. Pero fijaos, ¿cuándo fue cuando murió? Cuando estaba en el máximo apogeo, en la máxima grandeza y gloria. Juan el Bautista se murió, porque su vida era una mecha, que tiene un propósito y una vida corta. Fijaos dónde está la grandeza. Juan, siendo grande, se hizo pequeño, y haciéndose pequeño se convirtió en el más grande de todos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en las dos declaraciones que hemos visto al principio. Interesante. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Tenemos que escudriñar. Porque si tú simplemente te limitas a hacer lectura superficial de todo lo que se dice de Juan el Bautista, tú no vas a saber nada de Juan el Bautista. Es más, te vas a llevar una idea equivocada de quién era Juan el Bautista. Pero ahora vamos a leer la Biblia desde la profundidad. Y cuando uno mira donde tiene que mirar, ve lo que tiene que ver. Así que vamos a ver 3 cosas que la Escritura nos dice desde la profundidad. Primera cosa, tú te darás cuenta que cuando se habla de Juan el Bautista era un hombre respetado, admirado y seguido por mucha gente. Esto es chocante, porque sabes, la gente que es rara normalmente está sola. Nadie quiere estar con él. Pero cuando leemos aquí, oye, es que todo el mundo le seguía. Fijaos, Marcos, fijaos cómo define a Juan el Bautista en cuanto a que la gente le seguía. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Tú te das cuenta lo que intenta decir Marcos? Él no dice, y tenía muchos seguidores. Mira, le seguían de la provincia de Judea y le seguían de la ciudad de Jerusalén. Marcos dice, y toda la provincia de Judea le seguía. Y toda Jerusalén le seguía. ¿Eso qué nos está diciendo? Que Juan el Bautista movía multitudes. ¿Y quién es el que mueve multitudes? ¿Una persona rara? No. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Juan el Bautista era una persona tan especial, tan especial. Tenía una gloria, no sé cómo decirlo, que era irresistible. Todo el mundo que le veía y le escuchaba, le seguía. Fíjate, yo me pensaba que era raro y que vivía ahí apartado. Y sin embargo, lo que la Escritura me está diciendo es que todo el mundo quería estar con él. Segunda cosa, Herodes. ¿Qué sentía Herodes por Juan el Bautista? Y la palabra mejor es sentía admiración. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible que Herodes sintiese admiración por Juan el Bautista si lo único que hacía Juan el Bautista de Herodes era criticarle y condenarle? Tú fíjate bien, una persona que a ti te critique y que te diga, tú eres un pecador, te he visto hacer esto, tú verás que jamás le admirarás. Nunca. La pregunta es, ¿por qué Herodes admiraba a Juan el Bautista si Juan el Bautista nunca tuvo una palabra bonita para Herodes? Esto es un gran misterio. Pero fijaos hasta dónde llega la admiración de Herodes. ¿Sabéis que cuando Jesús empezó su ministerio público, hubo unos emisarios que fueron a Herodes y le informaron
¿de quién es el recién aparecido? Y le hablaron de Jesús y le dijeron, es un fuera de serie. ¿Tú sabes cómo habla ese hombre? Nunca hemos oído igual. Los milagros que hace, increíbles. Oye, pero tiene un talante, tiene algo que no tiene nadie. Y entonces Herodes, ¿qué dijo? Herodes dijo, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Herodes? Identifica a Juan el Bautista con Jesús. ¿Pero eso cómo puede ser? Si nosotros antes hemos dicho que Juan el Bautista y Jesús no solamente eran diferentes, sino opuestos. ¿Cómo es posible que cuando Herodes oye hablar de Jesús, Herodes dice, este es Elías, este es Juan el Bautista? Es Juan el Bautista que ha resucitado. Tú te das cuenta que cuando uno lee, no superficialmente, sino desde la profundidad, uno empieza a descubrir cualidades que no se ven desde arriba. Tercera cosa. Vamos a ver qué dicen las profecías de Juan el Bautista. Sabéis que hay dos profecías que dicen cómo sería Juan el Bautista. ¿Qué haría Juan el Bautista? Y eso dibuja muy bien su personalidad. La primera profecía está en Malaquías. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y si tú te quedas así y sigues leyendo, te has quedado sin nada. Pero fijaos los problemones que siempre ha tenido nuestra sociedad, sea española, sea judía, entre los problemas familiares de padres e hijos y padres, que no se hablan, que se odian. Aquí lo que nos está diciendo que es que Juan el Bautista será capaz de hacer dos cosas, mirad. Primero, era una persona reconciliadora y segundo, era una persona capaz de llegar al corazón y conmoverlo. Y sabéis que para hacer estas dos cosas se necesitan tres cualidades. Las cualidades son las siguientes. Uno tiene que ser bueno, uno tiene que ser comprensivo y uno tiene que ser sabio. Tú quita cualquiera de estas cualidades y tú no llegas al corazón de nadie. Sin embargo, Juan el Bautista, padre e hijo, a muerte, odio a muerte. Llegaba Juan el Bautista y el hijo con el padre se abrazaban. Y uno dice, pero ¿quién era Juan el Bautista? ¿Qué capacidad tenía? Segunda profecía. Esta la da el ángel. Recordáis que mientras ministraba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el templo, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que su mujer concebiría un hijo. Y le dijo cuál era el futuro de ese hijo. Fijaos lo que le dijo. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Y hará que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos. Y aquí volvemos a lo mismo. Si tú lo lees rápido, no te enteras de nada. Pero cuando tú profundizas, aquí se dicen dos cosas interesantísimas. La primera cosa es que él era un convertidor de judíos. ¿A cuántos judíos convirtió? ¿Tú sabías que Juan el Bautista fue la persona que más judíos convirtió al cristianismo? Más que Pedro y más que Pablo. Porque Pedro y Pablo convirtieron muchos, pero la mayoría eran gentiles. Lo difícil es convertir a un judío. Juan el Bautista tenía la capacidad de convertir a los judíos. Pero la segunda cosa que nos dice este texto es que tenía la capacidad de convertir a los rebeldes. Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes eran los rebeldes? Porque aquí los rebeldes no eran las personas pecadoras. Las personas rebeldes, ¿sabéis quién eran? Los miembros del Sanedrín, los que juzgaron a Jesús, los que Dios le mostró quién era Jesús y ellos lo rechazaron. Eso se llama rebeldía. Juan el Bautista tenía la capacidad de convertir a sacerdotes, a escribas, a fariseos, a ancianos que eran referentes para el pueblo judío.
Y yo cuando preparaba esto, yo digo, madre mía, yo no conocía a Juan el Bautista. ¡Qué capacidad! ¡Qué! Era capaz de hacer lo que nadie pudo hacer. A ver si pasa la... Rafa, no me pasa. Dale tú. ¿Le doy? No. No, pero aquí nos hemos pasado unas cuantas. Pero a ver. O sea que antes arriba pasaba, pero aquí no. Bueno, aquí es donde estamos ahora. Vale. Fijaos, todo esto ¿a dónde nos lleva? A darnos cuenta que Juan el Bautista era o fue un personaje increíblemente grandioso. Fijaos, sobresalía por encima de cualquier persona. Segundo, tenía una labor dificilísima que él supo cumplir. Y tercero, él se ciñó a su misión. Y ahora aquí es donde pasamos a la última parte, que se llama conclusión. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con nosotros? Y tenemos que decir muchísimo. Vamos a considerar las dos profecías que hemos mencionado antes, pero solamente vamos a leer lo rojo, que es lo que nos interesa. Yo he puesto todo para que veáis cuál es la profecía. Fijaos, la primera profecía. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Y la segunda dice, a ver que pierdo, leo lo rojo, y hará que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La primera profecía nos habla de la venida de Jesús. Aquí falla, no sé si ahí se pasa, vale. Y la segunda nos habla de la preparación de un pueblo. Pasa tú, si quieres, aquí arriba así. Bueno, la preparación de un pueblo. Si tú te fijas bien, estas dos profecías tienen un doble cumplimiento. Porque Jesús vendrá dos veces. Vino una y vino dos. El primer cumplimiento fue en su primera venida con Juan el Bautista. Y el segundo tiene que ver con nosotros que esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Qué tuvo que hacer Juan el Bautista? Preparar a un pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Preparar a un pueblo. ¿Tú te das cuenta el paralelismo que hay entre Juan el Bautista y nosotros? Por eso Juan el Bautista para nosotros, ¿sabes lo que tendría que ser? Dale tú, Rafa. No, ahora. Un referente. Un referente. Y yo sé que nuestro referente es Jesucristo. Pero estamos hablando de un referente diferente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue capaz de cumplir con su misión exitosamente. Con una misión dificilísima. Y nosotros tenemos una misión dificilísima. Preparar un pueblo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Estudiar a Juan el Bautista. E imitar a Juan el Bautista. Porque si él triunfó, pues nosotros si queremos triunfar quizás tendremos que aprender alguna cosa de Juan el Bautista. Y ahora aquí viene la pregunta más difícil. ¿Qué debemos imitar de Juan el Bautista? Es que lo que tenemos que imitar es ir al desierto, es vestirnos con piel de camello, es comer langostas y miel silvestre, y tenemos que decir no. Lo que tenemos es que descubrir cuál es la esencia de Juan el Bautista, porque nosotros tenemos que imitar no lo aparente, no lo que se ve desde la superficie, sino lo que no se ve,
Porque está abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es escudriñar para descubrir cuál es la esencia de Juan el Bautista que nosotros deberíamos copiar de él. Fijaos. No pasa. Bueno, para descubrir cuál es la esencia, tenemos que ir al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan aparece una entrevista interesantísima. ¿Sabéis que muy bien, cuando Juan el Bautista empezó a coger auge, el Sanedrín mandó a un grupo de personas para que fuesen a preguntarle quién era Juan el Bautista? Y entonces le hicieron 3 preguntas muy interesantes. La primera pregunta fue, ¿eres tú el Cristo? La segunda pregunta, oye, volvemos a tener problemas, ¿eh? Rafa, golpea tú. ¿Ya está? Vale. ¿Eres tú Elías? Y la tercera pregunta, dale tú, ¿eres tú el profeta? ¿Por qué le preguntaron o le hicieron estas 3 preguntas? Porque los judíos sabían que la época en la que vivían ellos era el tiempo cuando vendría el Mesías. ¿Por qué le preguntaron si era Elías? Porque ellos sabían que antes de que viniese el Mesías tenía que venir Elías. ¿Y por qué le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Los judíos creían que antes del Mesías tenía que venir un profeta que nadie sabía el nombre y que no sabían exactamente cuál era su misión. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacaron ese profeta sin nombre? Pues para saber de dónde venía tenemos que ir al libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio leemos, es Dios quien habla con Moisés y le dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y los judíos dijeron, fíjate, un profeta como Moisés, pero no sabían ni el nombre ni exactamente su misión. Por eso los judíos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Cuáles fueron las respuestas que dio Juan el Bautista? ¿Le pegas tú? Que aquí sí que está. Vale. Yo no soy. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Y entonces le hicieron otra pregunta. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo para que nosotros podamos responder a los que nos envían? Y él dijo, yo soy una voz. Interesante. Hay un tercer acontecimiento que forma parte de la esencia de Juan el Bautista. Y es que cuando Jesús... Pero un momento, quitamos... A ver. Pon una. Vale. Cuando Jesús empezó su ministerio y cogió auge, ¿qué ocurrió? Que las multitudes le seguían. Y los discípulos de Juan se iban con Jesús. Y entonces uno de los discípulos de Juan fue a Juan y le dijo, oye, Rabí, mira que el que estaba contigo, Jesús, tu primo, bautiza y todos se van con él. ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? El que tiene la esposa es el esposo. Y el amigo del esposo, que está al lado de él, oye su voz y se goza de su voz. Claro, cuando él ahora estaba escuchando al esposo, a Jesús, él dijo, mi gozo es cumplido. Y entonces dijo, dale, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ahora fijaos lo que vamos a hacer. Cuando yo te haga así, dalo tú y así no detenemos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es recoger las 3 esencias de Juan el Bautista y las vamos a poner juntitas y vamos a explicarlas. Primero, ¿por qué él dijo, yo no soy?
Sabéis que Juan el Bautista efectivamente no era el Cristo, pero Juan el Bautista era Elías y Juan el Bautista era el profeta que tenía que venir. Porque él dijo, yo no soy. Querido amigo, Juan el Bautista no estaba respondiendo las preguntas que le estaban haciendo. Juan el Bautista estaba en otro nivel diferente. Fijaos, dale, ¿tú sabrías decirme cuál es el nombre de Dios? Y el nombre de Dios es Yo soy. ¿Tú recuerdas cuando Moisés, Dios le manda a Egipto y Moisés le dice, Señor, y si yo voy a los hebreos y me dicen, ¿quién te manda? ¿Yo qué les diré? Y Dios le dice, vete y diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios es el yo soy. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo, yo no soy. Es decir, ¿de qué está hablando? De la dependencia de Dios. ¡Ay, qué importante es esto! ¿Cómo dependemos de Dios? Con una característica, y esa característica es la confianza. Tú no puedes depender de Dios si no has aprendido a confiar en tu Dios. Pero para confiar a tu Dios, ¿qué necesitas? Conocerle, conocerle, porque si tú no le conoces no puedes confiar en Él, y si tú no confías no podrás depender de Él. Él dijo, yo soy una voz. Oye, podía haber dicho, yo soy un profeta, yo soy una persona, yo soy un creyente, yo soy un seguidor de Jehová. ¿Por qué dijo, soy una voz? Es muy fácil, porque lo que Juan el Bautista intentaba decirnos es que su vida tenía sentido porque había una misión. Si tú a Juan el Bautista le quitas la misión, Juan el Bautista dejaba de ser lo que era. Así que soy una voz. Mi vida tiene sentido porque tengo una misión. Tercero, es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿De qué estaba hablando? Sigue. De la conversión. De la conversión. Y aquí ahora llegamos al corazón del mensaje de esta mañana. ¿Qué es la conversión para un creyente? ¿En qué consiste la verdadera conversión? ¿En decir yo estoy convertido? No. Ahora es justamente lo que vamos a ver. Cuando a ti alguien te mira, ¿a quién ven? ¿A ti o a Jesús? Aquí pasa una cosa muy curiosa, fijaos. Cuando a ti te miran, puedes pasar, cuando a ti te miran, si solamente te ven a ti, ¿sabes por qué es? Porque tú tienes un yo muy grande. Así que cuando alguien te mira, tu yo es tan grande que solamente te ven a ti. Y si tu yo es muy grande, ¿sabes qué quiere decir? Que Jesús es muy pequeño. Si tú quieres que cuando alguien te mira vea a Jesús, ¿sabes lo que necesitas? Tener un yo muy pequeño. Porque cuando tu yo es muy pequeño, eso significa que Jesús es muy grande. ¿Qué pasó con los discípulos cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo? Que empezaron a hacer milagros. Y sabes, toda la gente, los que estaban en el Sanedrín, los especialistas, los gran ciencia y todo esto, ¿sabes lo que decían? Esto es increíble, esto es imposible. Porque esa gente no sabe, son indoctos, no tienen capacidades. Pero ¿cómo pueden hacer cosas tan grandes? Y entonces, ¿qué ocurría? Cuando les miraban a ellos, no veían. ¿A quién tenían que mirar? Porque los milagros estaban allí, al que realizaba los milagros, a Jesús. Yo te digo una cosa, cuando hablan de ti, el día que tú hagas cosas grandes y te miran a ti y te dicen, hay que ver qué grande que eres, significa que tu yo es muy grande. ¿Sabes lo que tendría que decir? No entiendo nada. Tú eres un inculto. Tú no tienes capacidades. Tú no sabes cómo es posible que hayas podido hacer esto.
Cuando te miran a ti, ¿qué ocurre? Que no te ven. Y si no te ven, ¿a quién ven? Porque lo que tú has hecho, eso es innegable. A Jesús. Tú te das cuenta en qué consiste la verdadera conversión. No es yo voy a la iglesia todos los sábados. No es yo me conozco los textos bíblicos. No es yo cumplo lo que Dios me dice que tengo que cumplir. La verdadera conversión es cuando alguien te mira y no te ve. ¿Y a quién ve? A Jesús. Esa es la verdadera conversión. ¿Qué te dice la iglesia de Antioquía? Bueno, ahí ha salido ya la respuesta. Vale, déjala así. ¿Qué te dice la respuesta de Antioquía? Y es posible que digas, pues, ¿una iglesia? No, tenía algo grandioso. ¿Y qué era? Era una iglesia sencilla y humilde, pero que hacía grandísimas cosas, grandísimas cosas. ¿Cómo las hacían? Si eran sencillos y humildes. Por primera vez a la iglesia de Tesalónica se les llamó cristianos. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron o hacían exactamente lo que hizo Jesús. El Hijo no hace nada sino lo que le manda el Padre. Jesús se humilló, por eso fue grande. Y fíjate, la iglesia de Antioquía, oye, cualquiera que le mirara diría, esta iglesia no vale para nada, gente inculta, indocta, no saben, no tienen capacidades, pero hacía unas cosas que esto no lo hace nadie. Por eso, fijaos qué nombre, le quitaron el nombre a todos y les dijeron, tú eres un cristiano. Ahora fíjate lo siguiente, ¿dónde estaba Antioquía? Y si miras en el mapa, la tienes ahí en Siria. ¿Sabes que el referente, el ejemplo como cristianos, tendría que haber estado en Jerusalén? Porque Jerusalén tenía todas las herramientas, todos los elementos para ser cristianos ejemplares. Sin embargo, el ejemplo no estuvo en Jerusalén, estuvo muy lejos, en tierras paganas. ¿Y esta cuál es la lección que el Señor nos intenta dar? No pretendas ser un buen cristiano cuando las circunstancias son óptimas. No pretendas cumplir con lo que Dios te pide cuando todo está en su sitio. No, nunca lo conseguirás, aunque las circunstancias sean adversas. Intenta ser como Cristo quiere que seas. Y terminamos. ¿Cómo deberías ser tú? Y la respuesta es, tú deberías ser como Dios quiere que seas. Por eso Dios en esta mañana te dice lo siguiente, conóceme para que puedas confiar en mí. Lo segundo es, recuerda que tú tienes una misión. Y esa misión es presentar a un Dios que ama. Y la tercera es, aprende a menguar, para que todos cuando te miren, vean a Dios. Y ahora fíjate, ¿cómo deberías ser tú? Una persona que confía en el Señor a pesar de las circunstancias. Una persona que ama a pesar de las circunstancias. Una persona que ha aprendido a disminuir su yo para que el Señor crezca. Porque el gran protagonista de tu vida no eres tú, es Dios. Y eso es lo que tendrías que mostrar al mundo. ¿Cómo lo consigues? Haciendo que tu yo sea pequeño. Que Dios te ayude a ser lo que deberías ser. Que así sea.
inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.